pentágrafo es la estrella como tal, que está contenida en un pentágono. El pentágono y el pentágrafo son aspectos masculinos, ya que están hechos de puras líneas rectas. Estos símbolos se han utilizado desde la antigüedad en filosofías herméticas o en la masonería, en todo tipo de visiones y cosmovisiones para representar la medida del hombre, la medida del ser humano, y también para representar el cielo. El pentágono, más allá de una concepción dualista, tiene un pentágono hacia arriba, pero si uno traza el pentágrafo adentro, encuentra un pentágono hacia abajo. Es decir, nosotros tenemos que ir más allá de esta idea de dualidad, porque en geometría sagrada vamos a encontrar que la dualidad está resuelta. Siempre vamos a encontrar que algo implota y algo explota al mismo tiempo. El pentágono o el pentágrafo, las proporciones que tiene dentro de sí mismo son todas proporciones áureas. Y se va desdoblando como la secuencia de la vida. El pentágono sirve para crear implosión y explosión. Cuando nosotros vemos el pentágono lo podemos ver como conos. Y si lo vemos en 3 dimensiones, ese pentágono genera un cono hacia arriba y un cono hacia abajo. Por supuesto, es el cono hacia arriba y hacia abajo de un toroide. La forma del pentágono es la forma del dodecaedro, que es uno de los sólidos platónicos, que en su momento vamos a hablar de ellos. El pentágono sirve para implotar y explotar energía, para meter y sacar energía, y el pentágono o el pentágrafo lo vamos a encontrar como representación de la vida, y metafóricamente la gravedad, la geometría fractal produce gravedad tal como la gravedad produce amor. Gracias a la geometría fractal se alberga una gran cantidad de ondas, y gracias a ese contexto o a ese ambiente rico en contexto se puede crear amor o se puede crear vida. Dentro del número áureo se puede utilizar en cualquier forma geométrica. Vimos el pentágono, se puede utilizar en el triángulo. El triángulo se puede crear un triángulo áureo, que quiere decir que si su base es 1, es una unidad, la altura es 1.618. Cuando nosotros tenemos este triángulo áureo, el triángulo áureo lo podemos poner en un decágono. Exactamente un decágono lo puedo crear de triángulos áureos. Entonces le doy la vuelta 10 veces. El doctor Enrique Ortiz, doctor en biología, hizo profundas investigaciones sobre algo que él denominó la retícula planetaria, y que hace varias décadas un biólogo inglés, Rupert Sheldrake, hablaba de los campos de resonancia mórficos. ¿Qué son los campos de resonancia mórficos? Son redes de información por donde se transmite códigos que el ADN emite y recibe. Los campos de resonancia mórficos, o lo que el doctor Enrique Ortiz le llama las retículas planetarias, no solo el doctor Enrique Ortiz, sino muchos otros investigadores, lo que se llaman la resonancia Schumann, o las líneas Lee, las líneas Hartmann, etc. Todo este tipo de líneas. Hay un tipo de líneas que es la plantilla geométrica, esa red planetaria, y el doctor Enrique Ortiz hizo esta investigación donde puso un decágono sobre diferentes áreas en México y en Latinoamérica, y descubre que todos los centros de poder, tanto de las culturas o de las civilizaciones como los centros de poder naturales, centros de yacimientos, centros donde ocurren mensajes o canalizaciones importantes, coinciden con toda la matriz de trazos de este decágono, hecho, por supuesto, con proporciones áureas. El decágono, en el triángulo áureo encontramos 36 grados
y 72 grados. Estos 72 grados nos hablan de los 72 nombres de Dios en la tradición cabalista. ¿Por qué? Porque son 72 ángulos, o sea, 72 grados para accesar diferentes ángulos. Es como si tú quisieras disparar algo hacia algún lugar. Si tú cambias el grado, cambias la dirección a la que va a ser proyectado. Esto se llama la retícula deca-delta. Deca-delta, que quiere decir deca 10 y delta 4. Esta retícula deca-delta, o el triángulo áureo, cuando nosotros tenemos un decágono y prolongamos sus aristas, las prolongamos, el ángulo que me forman es de 144 grados. Recuerden que los textos sagrados, cuando hablan de números, están hablando de geometría. Que después se le dieron muchas reinterpretaciones, por ejemplo, los textos sagrados. La Biblia es la recopilación de muchos libros, sumerios, egipcios, fundamentalmente árabes, de mucha sabiduría y mucha tradición, que se retomaron, se reinterpretaron y se transformaron en una religión o en un dogma. Pero cuando uno estudia estos textos sagrados desde la geometría y los números que hablan los reinterpretamos como números o ángulos, el significado es absolutamente clarificador. Estos 144.000 elegidos son 144 grados. ¿Por qué? Porque la retícula deca-delta representa lo que en el New Age le llaman la conciencia crística. A nivel de ciencia, o a nivel de ciencia geométrica, es la retícula deca-delta y son los campos de resonancia mórficas de Rupert Sheldrake. Cuando esté completa esta red decagonal, es el momento en que está completa una red dodecaédrica, una red hecha de pentágonos. El pentágono, como ya lo vimos, es la máxima capacidad para distribuir información. Es hacia donde la humanidad se mueve. Vamos a ver más adelante la relación entre el cubo y el dodecaedro, que es la relación entre la proporción argentum, el 1.4142, la raíz de 2, y la proporción áurea, el 1.618. Ese paso entre el cubo, o aquello que está cerrado contenido, y el pentágono, aquello que distribuye, ese paso es la gran sabiduría que logró resolver nuestro ADN para tanto contener como distribuir información. Y es el paso que como humanidad estamos dando. Mundos donde esa información se distribuye de una manera ordenada y geométrica. El número áureo podemos encontrar una cantidad de fórmulas matemáticas para describirlo. Una que me fascina es obtener el número áureo como la raíz de 1 más la raíz de 1 más la raíz de 1 hasta el infinito. Es decir, la unidad conociéndose a sí misma, expresado a nivel matemático, es muy hermoso. O otra forma matemática de obtenerlo es 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre... Es decir, es como si fuera un fractal. Y cuando yo hago esta secuencia del ser conociéndose a sí mismo, obtengo la proporción áurea. La proporción áurea, cuando yo tengo un triángulo áureo, cuando yo trazo el pentágono y el triángulo que está arriba en el pentágono es un triángulo áureo, este triángulo áureo, cuando yo lo roto 2 veces sobre un círculo completo de 360 grados, más, cuando yo lo sigo rotando, el ángulo de corte de ese triángulo áureo son 666 grados. Ese número, que muy hablado en los textos sagrados, está hablando de grados.